Ejercicio 17a. Empecemos calculando la derivada de f. La derivada de 2 es 0 y ahora tenemos que derivar una función g al cuadrado, donde g va a ser seno de x. Bien, ¿cuál era la regla de derivación? La derivada de g al cuadrado es 2 veces g por la derivada de g. En este caso, si g es seno de x, la derivada de g es coseno de x. Con lo cual, la derivada de seno al cuadrado es 2 veces seno de x por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Bien. Entonces ya tenemos la derivada de f. Tenemos que buscar los puntos donde f' se anula. Es decir, buscamos las raíces. Los x tales que f' de x sea a 0. Es decir, 2 veces seno de x por coseno de x, 0 tiene que ser igual a seno de x por coseno de x. ¿Y acá qué sucede? O bien seno de x es igual a 0, o bien coseno de x es igual a 0. Bien, entonces tenemos que buscar los x. Recordemos que estamos en 0,2pi. Tenemos que buscar los x tales que o bien seno se anula o coseno se anula. Recordemos, si teníamos el ángulo, teníamos una circunferencia de radio 1 y queremos ver en qué puntos se anulaba seno o coseno. Bien, recordemos que si el ángulo era 0, el seno era la proyección sobre el eje de la y, es decir, seno de 0 es igual a 0. Después, si tenemos un ángulo de pi sobre 2, coseno es la proyección sobre el eje x. Es decir, coseno de pi sobre 2 es 0. Seguimos con lo mismo. Ahora tenemos un ángulo de pi. Ahora lo que se anula es el seno. Seno de pi es igual a 0. Y siguiendo con lo mismo tenemos que coseno de 3 medios de pi es igual a 0. Y tenemos que seno de 2pi es igual a 0. Bien, si no se acuerdan bien de esto, pueden volver a los ejercicios del principio de la práctica, donde habíamos calculado las funciones trigonométricas. Bien, entonces los puntos que tenemos que estudiar, ¿cuáles son? Tenemos que ver cuánto vale f' en los distintos, a la izquierda y derecha de los distintos valores. En 0 sabemos que f' vale 0, porque el seno vale 0, y como f' es 2 veces seno por coseno, si seno se anula, entonces f' se anula. Después vamos a tener que estudiar en pi sobre 2, en pi, en 3 medios de pi y en 2pi. Entonces estos valores sabemos que la derivada se anula. Bien. Entonces, ¿qué pasa entre 0 y 2pi? Entonces, por ejemplo, si hacemos f' en pi sobre 4, ¿qué nos queda? Nos queda 2 veces seno de pi sobre 4 por coseno de pi sobre 4, que esto, ¿qué sucede? Si estamos en pi sobre 4, tanto el seno, que es esta proyección, como el coseno, que es esta proyección, son positivos. Es decir, la función f' es positiva. Bien. ¿Qué sucede si hacemos f'
en un punto entre pi sobre 2 y pi. Por ejemplo, en 3/4 de pi. Bien, lo que tenemos es 2 veces seno de 3/4 de pi por el coseno de 3/4 de pi. Ahora, estamos en 3/4 de pi. El seno sigue siendo positivo, pero el coseno, como es esta proyección, es negativa. Es negativo. Es decir, f en 3/4 de pi, f', perdón, es negativa. F, la función original, lo que sucede es que decrece en ese intervalo de tiempo. Bien, ahora hagamos f' en un punto entre pi y 3/2 de pi. Por ejemplo, en 5/4 de pi. Ahora estamos en este ángulo. Ahora tanto el coseno como el seno son negativos. Es decir, 2 veces seno de 5/4 de pi por el coseno de 5/4 de pi. Ambos son negativos. Entonces la función f' es positiva. Bien. Un punto más. f' en un punto que está entre 3/2 de pi y 2pi. Por ejemplo, 7/4 de pi. Bueno, pero es lo mismo que antes. 2 veces el seno de 7/4 de pi por el coseno de 7/4 de pi. ¿Y qué sucede? Ahora estamos en este ángulo de acá. El coseno sigue siendo negativo y el seno vuelve a ser positivo. Es decir, f' es negativa. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? El intervalo de crecimiento, ¿cuál es? Es desde 0 abierto hasta pi sobre 2, unión desde pi hasta 3/2 de pi. El intervalo de decrecimiento va desde pi sobre 2 hasta pi, unión desde 3/2 de pi hasta 2pi. Tenemos un máximo. ¿En dónde? Y, por ejemplo, a la de izquierda de pi sobre 2, la función crece, llega a pi sobre 2 y empieza a decrecer, es decir, pi sobre 2 es un máximo. Luego sucede lo mismo con 3/2 de pi. ¿Y qué pasa? Los mínimos. Tenemos mínimos también. Observemos que la función solo está definida a la derecha de 0. Y a la derecha de 0 crece. Es decir, 0 es un mínimo. Lo mismo sucede con pi en el sentido de que la función a su izquierda decrece, llega a pi y empieza a crecer, por lo tanto pi es un mínimo. Y la función a la izquierda de 2pi viene decreciendo, es decir, 2pi es otro mínimo. Bien. Ahora grafiquemos la función. Observemos que la función, ¿cuánto valía? Era 2 más seno cuadrado de x. Es decir, vamos a tomar como referencia y igual 2. Y por ejemplo, en 0, el seno vale 0. Por lo tanto, la función vale 0. Bien, si hacemos un poco de espacio, recordemos que f de x era 2 más seno al cuadrado de x. Si volvamos en 0, nos queda 2 más seno al cuadrado de 0, que es 2. Bien. Ahora, por ejemplo, si hacemos f en pi sobre 2, es 2 más seno al cuadrado de pi sobre 2. Y esto es 2 más
seno de pi sobre 2 era 1, es 1, que nos queda 3. Es decir, la función acá vale 3. Ahora si hacemos si hacemos f de pi, nos queda 2 más seno al cuadrado de pi, que seno en pi se anula, así que nos queda 2. Y si hacemos lo mismo en f de 3 medios de pi, como antes, igual que en este caso nos va a quedar 3. Y si hacemos f en 2pi, nos va a quedar de nuevo 2. Recordemos que estos serán máximos y estos serán mínimos, así que la función la podemos graficar de esta forma.